Dice la palabra del Señor. Era Moisés de edad de 120 años. Diga conmigo, wow. 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová les había mandado a Moisés. Amén. Dios bendiga nuestra vida por medio de su palabra. En este texto que acabamos de leer, vemos que Moisés muere. Moisés era alguien tan importante para el pueblo. No solamente fue su libertador, no solamente fue el que los sacó de la esclavitud, fue el hombre usado por Dios para que ellos tuvieran una vida nueva, una vida diferente. Por medio de Moisés ellos vieron señales, milagros, maravillas que jamás habían visto en su vida. Moisés llegó a ser su consejero, llegó a ser la persona que los guiaba, su líder, su intercesor. Para ellos Moisés era una persona muy importante, muy significativa. Y la Biblia enseña que cuando Moisés muere, este pueblo entra en gran luto. Tanto fue el luto que lloraron a Moisés 30 días. Tanta fue la tristeza que tenían estas personas, que su duelo se alargó por todo este tiempo, 30 días llorando a la persona que acaba de perder. No sé cuántos de los que están aquí han podido experimentar la tristeza que causa perder un ser querido. Levánteme la mano, por favor. Yo he perdido familiares. Hace 19 años perdí un hermano. Hace 5 años perdí mi madre, que fue a la presencia del Señor. Y algo muy particular me ocurrió cuando perdí mi madre. Y es que uno siente como si se le desprendiera una parte del cuerpo. Uno siente que le falta algo, se siente incompleto, siente como que la vida se le fue con esa persona. No sé si me puedo llegar a entender, pero hay una tristeza que te llena a causa de esa pérdida, y más cuando tienes la esperanza de que esa persona no muera. Mi madre, recuerdo que estaba enferma, tenía un tumor, y yo oraba y ayunaba para que ella se sanara. Y estaba aferrada a esa palabra de sanidad sobre ella, de vida sobre ella. Hice todo lo que se debe hacer, oré de la manera adecuada, me basé en textos bíblicos, hice todo para ver su sanidad. Pero aún así, mi madre parte a la presencia de Dios. Y sumado al dolor de no tenerla, entro a una crisis de fe tan difícil. Porque yo me decía, ¿orar? ¿Para qué orar? Tanto que oré y terminó muriéndose. ¿Para qué orar? Si al final Dios hace como Él quiere. ¿De qué me sirvió orar tanto? Ayunar tanto. Entré en una crisis de fe tan impresionante que se me fue la esperanza. Y eso empecé a preguntarle a Dios por qué. ¿Por qué si oré? ¿Por qué no se sanó? ¿Por qué si tu palabra dice que tus llagas no sanan? ¿Por qué no pasó? Y empecé en esa crisis tan atrevida de poder cuestionar los designios y propósitos de Dios. Porque a veces malentendemos la oración y creemos que la oración es mandar a Dios o decirle a Dios lo que Él debe hacer. Y por encima de nuestros sentimientos está el propósito de Dios para con nuestra vida. Por encima de lo que sentimos están las promesas de Dios para con nosotros. Y en medio de tanto orar y pedirle a Dios un por qué, ¿para qué? ¿Por qué lo permitiste? Llegó el día que Dios me responde. Y Dios me responde y me dice, sí, la sané. Y la sané eternamente. Porque donde me la llevé no hay llanto, no hay dolor y no hay tristeza. No tan solo eso, sino que escucho el susurro de Dios decirme, y no tan solo la sané, sino que te cumplí la promesa de salvación que te había hecho.
porque de esta manera era la única forma que ella me fuera a reconocer para poder salvarse. Porque por encima del sentimiento y el anhelo que había en mi corazón había una promesa que Dios estaba determinado a cumplir por encima de lo que fuera. A veces las situaciones en la vida no las entendemos y no las comprendemos y no sabemos por qué pasan ciertas situaciones, pero Dios en su plan perfecto sí sabe por qué las permite, porque muchas veces era necesario pasar por ciertas cosas para ver la gloria de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes a causa de una situación familiar, por un abandono de la persona que se supone que debía amarte y cuidarte? Se va y te deja. Quizás pueden ser tus padres, tus hijos, que en la vejez tú esperas que cuiden de ti y lo que hacen es que te abandonan. Quizás la pareja, la persona que se supone que debió amarte hasta aún por siempre, de repente cambia de decisión y decide irse. ¿A quién no le puede causar tristeza esas situaciones de la vida? ¿O qué me dicen de un diagnóstico médico que pueden llegar a cambiarnos la vida? Que de repente estés al frente de un escritorio y un doctor te diga, usted tiene esto y tiene aquello. ¿Y quién nos explica? ¿Quién nos dice en qué momento pasó todo? ¿Cómo se gestó eso en mi cuerpo? ¿Quién no puede llegar a sentirse triste por situaciones de la vida que se le presenten de repente que jamás esperan? O una quiebra financiera. Comenzar de nuevo, comenzar de cero, después de haber construido tanto y estar en quiebra. Son situaciones de la vida donde la vida nos golpea de tal manera que nuestros sentimientos nos quieren dominar. ¿Quién no ha sentido tristeza alguna vez? La tristeza es un sentimiento que nos quita la fuerza, que nos quita el ánimo, que nos quita el vigor, que nos quita las ganas de seguir adelante. Jesús mismo sintió tristeza. La Biblia enseña que Jesús en el huerto de Getsemaní, antes de ser tomado para ser arrestado, llama a sus 3 amigos, discípulos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, dice Mateo capítulo 26. Y cuando los llama, Jesús les dice a ellos: muchachos, voy a decirles que estoy triste. Mi alma está triste. Me siento triste. Tanta tristeza tengo que estoy triste hasta la muerte. Mi alma está angustiada. Y después de expresar lo que siente a su círculo más cercano, Jesús les dice algo más: oren por mí. Jesús expresa lo que siente, porque quiero decirte en esta mañana, no está mal estar mal. No está mal expresar lo que sentimos, porque somos personas que sienten, no somos de palo. Puede que con nosotros esté el Espíritu Santo de Dios, que nos fortalece, pero también somos personas que sentimos a causa de las situaciones que la vida nos presenta. Y Jesús expresó ese día: estoy triste, estoy mal, tengo mi alma triste, no me siento bien, oren por mí. Y quiero decirte en esta mañana, eso es la iglesia. La iglesia es un lugar donde puedes sentir seguro para poder expresar lo que sientes y poder decirle a otro: hey, ora por mí, necesito tu oración, necesito que me apoyen, necesito una mano que me levante, necesito un consejo que me oriente. Déjate usar por Dios para bendecir mi vida. Porque muchas veces nos preguntan cómo estamos y siempre estamos bien y no pasa nada, y por dentro llevamos una cruz y un calvario que a veces nuestro cuerpo somatiza un sentimiento que lo queremos ocultar tras una apariencia. ¿De qué sirve vivir de apariencia cuando Cristo nos quiere hacer libres de toda aflicción, de toda angustia y de toda ansiedad? Cuando tenemos esperanza en el Señor. Qué bueno que alguien te pregunte cómo estás y que puedas decir: no, también ora por mí. Jesús lo hizo y le dijo a los discípulos: oren por mí, mientras que yo voy y también oro. Porque no se trata de que otros oren por ti, se trata de que tú también ores por ti mismo y luches por tu propia vida. Porque a veces nos achantamos a que alguien más lo haga, a que alguien más ore, a que alguien más
interceda, y qué bonito eso, y qué bien tener gente a nuestro alrededor que nos ame tanto, que sea capaz de doblar rodillas por nosotros y orar. Pero qué bueno que nuestras rodillas se doblen a clamar al Dios Todopoderoso por su ayuda, por su bendición, para que nos bendiga. Jesús va y ora, pide oración, pero también ora. Me encanta la palabra, porque en este mismo capítulo de Mateo 26, y quiero que lo puedan leer en casa, termina. Ya Jesús está con el sumo sacerdote, ya lo habían tomado preso, ya estaba a punto de ser crucificado, ya Judas lo había presionado. Y el sumo sacerdote empieza a juzgarlo, a señalarlo, y empieza a decirle al Señor Jesús: dime, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Pero no solamente le dice: tú lo has dicho, sino que además le dice estas palabras: tú lo has dicho, pero de ahora en adelante me vas a ver sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¡Wow! Jesús acaba de decir esto, y triste. Pero Jesús no solamente lo dijo, sino que también se fue a orar, pidió oración, y ahora Jesús decide tomar una decisión frente a lo que está viviendo. Y la decisión es ver la victoria que se avecina a su vida a causa de lo que está pasando. Porque es necesario pasar por la cruz para ver la gloria de Dios. Hay situaciones en la vida que, aunque sean duras para nosotros, es necesario que las pasemos para ver la manifestación gloriosa del Padre sobre nuestra vida. Nada de lo que vivas es casualidad. Todo tiene un propósito de parte del Señor. Jesús en este momento está expresando la victoria que viene. Jesús no consintió la tristeza que sentía. Jesús declaró la victoria. No declaró el sacrificio, declaró la recompensa. No proclamó el dolor, declaró el galardón. Y hay alguien aquí en esta mañana que debe empezar a cambiar su lenguaje y empezar a declarar la victoria y las cosas grandes y buenas que Dios ha preparado para él y para su familia, a causa de que el Señor está con nosotros. Hay sentimientos que no podemos consentir en nuestra vida porque nos pueden gobernar. Cierto día se reunieron varios jóvenes a una ronda de chistes, y de repente a alguien le tocó el turno y dio un chiste. Todos se rieron y cada uno dio su chiste, y le tocó la otra mitad del chiste. ¿Y qué creen que pasó? Dijo el mismo chiste, y ya como que casi nadie se rió. No le encontraron gracia al chiste. Y de repente pasó la ronda y le tocó al muchacho. ¿Y qué creen que pasó? Dijo el mismo chiste, y todos se quedaron viendo y nadie se rió. Ya que el muchacho dijo: ¿por qué tenemos la capacidad de llorar por lo mismo varias veces y no de reír por lo mismo varias veces? ¿Por qué será que el sentimiento de tristeza nos puede llegar a tocar tanto la vida que nos quiere llegar a dominar? Jesús dijo estas palabras que me encantan en Mateo capítulo 6: cuando ayunes, ven y lávate la cara y peínate, y que nadie se dé cuenta que estás ayunando, solamente tu Padre que está en los cielos. Porque tu Padre que te ve en los cielos, Él te va a recompensar. Nadie más se tiene que dar cuenta. Mira la actitud frente a una disciplina espiritual. Para el Señor es tan importante nuestra actitud que Él mismo con su vida nos enseña cómo sobrellevar cada situación que se nos pueda presentar. Cuando Moisés muere y el pueblo está triste, Dios le dice 4 cosas a Josué muy puntuales, que sé que el Señor también nos las dice hoy a cada uno de nosotros. La primera, Josué capítulo 1, versículo 2. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y lo primero que el Señor le dice a Josué es: yo conozco lo que estás pasando. Si puedes mirar a alguien esta mañana y decirle: el Señor conoce lo que tú estás pasando.
yo conozco lo que les está pasando. Dios le dice a Moisés, a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Yo sé que están tristes. Yo sé que Moisés murió. Yo sé lo que están pasando. ¿Tú crees que para Dios es oculto lo que estamos viviendo cada uno de nosotros? Y en la temporada de la vida que estamos atravesando, no. Dios todo lo sabe. Dios sabe que nos causa dolor, que nos causa tristeza, que nos causa alegría. El Señor sabe las pruebas que estamos viviendo, los procesos que estamos atravesando. Para Dios no le es oculto. Él sabe lo que tú y yo estamos viviendo. Y Él se duele con nosotros, pero también se alegra con nosotros. El Señor sabe lo que podemos llegar a sentir cuando las situaciones de la vida se nos presentan y no son tan fáciles para nosotros. Para Dios no es oculto lo que cada uno de nosotros vivimos. Y Dios lo primero que le dice a Josué es, yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé lo que el pueblo está pasando. Pero, dice el versículo, este versículo sigue y dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y lo segundo que Dios le dice a Josué es, la vida sigue. Diga conmigo, la vida sigue. Dígalo fuerte, la vida sigue. Lo primero es, yo sé lo que está pasando. Y lo segundo es, la vida sigue. Él le dice a Josué, yo sé que Moisés murió, pero hey, ya, levántate. Levántate y conduce a este pueblo a la tierra prometida. Yo sé lo que te está pasando, pero no te puedes quedar estancado en una situación de tu vida. No te puedes quedar anclado en una estación de tu vida. No te puedes quedar en el pasado. El pasado hay que dejarlo donde debe estar, en el pasado. No podemos vivir de los recuerdos del ayer. Es más, no podemos vivir de las glorias del ayer, porque las glorias del ayer ya pasaron. Tenemos que ir a conquistar nuevas glorias, nuevas victorias, nuevos triunfos, de alcanzar nuevas metas. El Señor le está diciendo, la vida sigue, muchacho. Sí, fue difícil, claro, no es fácil. Ok, te entiendo, sí, pero tienes que seguir adelante porque todavía tienes vida para seguir conquistando, para seguir triunfando, para seguir creyendo, para seguir alcanzando, para seguir creciendo. Todavía tienes vida para seguir soñando y para que los sueños se hagan realidad en Cristo Jesús. Todavía tenemos vida y mientras hay vida hay esperanza. La vida sigue. Tome a alguien de la mano fuerte y dígale, vamos, ánimo, la vida sigue. Levántate de esa situación, la vida sigue. No todo se ha perdido, la vida sigue. Recuerda cuando estábamos en el bachillerato y perdíamos un examen. Nosotros pensábamos que la vida se había acabado. Dios mío, que vamos a perder el año, ya no sentíamos. Ya pasó. Aquí estamos. Y aquí estamos. Josué tenía dos opciones: quedarse en el dolor de la pérdida o avanzar, levantarse y avanzar. Y hay gente en esta mañana que tiene que hacer un compromiso con Dios de levantarse y avanzar a pesar de las tormentas de la vida. Seguir adelante, seguir creyendo y seguir soñando a pesar de que el pasado no haya sido el mejor. En el futuro te están esperando el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado en el presente. Hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Primera de Samuel 16:1. Se había muerto Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y Samuel, que era su profeta, su consejero, su compañero de ministerio, el que estaba allí siempre al pie de él, está triste y llorando por la pérdida. ¿Y sabes qué le dice el Señor? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? ¿Hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios no consiente lo que le está pasando a Samuel. ¿Ya? ¿Hasta cuándo vas a llorar? ¿Ya? ¿Pasó? ¿Listo? Sécate las lágrimas, adelante. Uy, pero qué cruel eso sonó, ¿verdad? O sea, Señor, yo te siento, déjame. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Cuando veo a mis hijos viendo una maratón de Netflix, porque parece que las series fueran indefinidas. Una cosa impresionante. Yo les digo, ¿qué haces perdiendo el tiempo, gastando tu vida, viendo cómo otro hizo la suya, en vez de tú hacer la tuya y escribir tu propia historia? Vive la tuya sin estar mirando la vida del otro. Disfruta lo tuyo.
A veces la vida se nos va en tantas bobadas y pendejadas que ni cuenta nos damos. Se nos va el día y no hicimos nada. El Señor le dice, ya, deja de llorar, levántate, ya, úngeme el próximo rey. Úngelo. Ya pasó, ni modo. Ahora ves y unge el próximo rey, porque tengo un próximo rey. Dios siempre tiene una solución a todo lo que nos pasa. Mejor que el anterior. Siempre. Y el Señor le dice a Samuel, no te quedes en el pesado. No te quedes en eso. Todavía hay vida, hay propósito. ¿Sabes qué me pasó algo muy particular? Hace unas semanas choqué el carro. Solamente lo que tiene el carro después en este techo. Se fue un dolor inmenso. Y lo peor de todo es que lo choqué tan bobamente. O sea, no me choqué con otro carro, ni con otra persona, gracias a Dios. Me choqué yo misma, con una baranda. No la vi. Por Dios, no te imaginas lo que puedes sentir cuando me di cuenta que me choqué y que pagué la puerta mía. O sea, la puerta del conductor la pagué. Ah, no vas a salir allá afuera, a ver, vamos a poner la motora, ya sabemos que tenga la pangada ahí en la puerta. Bueno, vaya y mírelo. Y ponga de la mano a ver si se endereza. De tanta oración. Me entristecí. ¿No te imaginas la tristeza que llegó a mí? Porque sé que eso tiene un costo. Y obviamente sí hay mucha plata, pero para otras cosas. Y me entristecí tanto. Iba a servir ese día. Literalmente me choqué buscando algo para ir a servir al Señor. Y tenía tanta tristeza y fui y serví. Ese día estaba Adriana conmigo. Fui y serví. Hice lo que tenía que hacer, pero en mi corazón tenía una tristeza. O sea, yo creo que serví por el compromiso, por la convicción, por la responsabilidad, pero en mi corazón había tristeza por lo que había hecho. Me sentía tan culpable. Y obviamente tenía que sentirme culpable porque yo fui la causante, ¿no? Me sentía tan culpable y me sentía tan triste. Y pasaron, lo más terrible fue que pasaron unas semanas. ¿Y qué crees que yo sentía cada vez que iba a abrir la puerta del carro? Una tristeza. O sea, pareciera que la tristeza volviera a mí. Cada vez que yo veía la puerta del carro así, iba a abrirla o la iba a cerrar. ¿Tú sabes cuántas veces me subo y me salgo el carro en el día? Una tristeza impresionante. Y yo me decía, pero ¿qué gano con sentirme así? No gano nada con sentirme así. Pero no dejaba de sentirme así. No sé si alguna vez te has sentido así. Pero yo sabía que estoy ganando por sentirme así. O sea, era consciente de que ese sentimiento no me llevaba a nada. Pero aún así, no dejaba de sentirme así. Y sentí un sentimiento de culpa tan impresionante. Hasta que un día dije, no. Por entristecerme no voy a solucionar nada. Lo que voy a hacer es agrandar más la situación que estoy viviendo. No puedo permitir que esto me quite el gozo y me sienta culpable, porque entendí que el sentimiento de culpa no proviene de Dios, sino del enemigo, para señalarnos, para hacernos sentir culpables por algo, para condenarnos. El sentimiento de culpa es una condenación contra nosotros mismos, y eso no viene de Dios. Y entendí que eso no viene de Dios y dije, no puedo seguir sintiéndome así. Basta ya. Me hablé a mí misma y me dije en ese momento, el Dios que ha sido fiel y me ha ayudado hasta el día de hoy, hará algo para ayudarme también en medio de esta situación. Y desde ese día que dispuse que no me iba a sentir triste a causa de esa situación, desde ese día, a causa de la decisión que tomé, porque hay decisiones en la vida que tenemos que tomar y nadie más va a tomar por nosotros. A partir de ese día, déjame decirte que veo la puerta pangada, ya no me da tristeza, ya no me da sentimiento de culpa. La veo y le digo, algún día te arreglo. Ya, fácil. Porque son decisiones. Necesitamos en nuestra vida tomar decisiones para nuestro bien y dejar pasar algunas cosas. Porque si permitimos
que el corazón se cargue. Nos llegamos a enfermar y no sabemos por qué, y todos los exámenes están bien y pensamos que es brujería. ¿Cuál brujería? Es un montón de cosas que tienen guardadas en el corazón, que tu cuerpo llega a somatizarlo porque ya no aguanta más y está pidiendo auxilio de toda la opresión que tienes en el pecho. Y necesitamos permitir que Dios nos haga libre de todo eso. Amén. El Señor le dice a Josué: yo conozco lo que está pasando, la vida sigue, y mire lo que sigue diciendo el Señor, versículo 5 del capítulo 1 de Josué, y este es lo tercero: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Y lo tercero que el Señor le dice es: esfuérzate y sé valiente. Alguien que me acompañe en el piano, por favor. Esfuérzate y sé valiente. Mira a alguien y dígale: esfuérzate y sé valiente. Vamos, muchachos, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es hacer aquello que nos cuesta, aunque nos cueste. Escucha eso. Esforzarte es hacer aquello que nos cuesta, aunque nos cueste. Esforzarnos es hacer algo que nos cuesta, aunque no tengamos ganas de hacerlo. Y eso es disciplina. ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios? Nos estamos esforzando. Hemos decidido pasarla chévere. Hemos decidido dar una milla extra. Hemos dado una milla más. El Señor le dice: sé valiente. Ser valiente es tener el coraje de enfrentar lo que venga en la vida. Ser valiente es tener el coraje de poder superar aquellos que tenemos por delante. Ser valiente es poder actuar bajo los principios y convicciones que tenemos. Eso es valentía. Qué fácil es pecar. De pecar cualquiera. Pero valiente es aquel que se resiste. Dice: no, yo tengo un Dios a quien le sirvo, a quien adoro, a quien amo, a quien merece lo mejor de mí. Es valentía decir no. Decir no cuando se tiene que decir no. Y decir sí cuando se debe decir sí. Eso es valentía. Lucas capítulo 22. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, el enemigo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿se te ocurre? O sea, yo contigo voy hasta la cárcel, yo por ti doy la vida. Y el Señor le dice: ay, mira, Pedro, venga a mi cuento. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, papi. Así que mejor calladito te es más bonito. Cuando pasa Jesús por la cruz, Pedro se llena tanto de miedo, de temor, quizás porque también lo crucifiquen, que también lo arresten. ¿Quién sabe qué pasó por la cabeza de Pedro? Pero Pedro lo niega 3 veces. Y cuando canta el gallo, se acuerda de las palabras del Señor. Jesús había rogado por él para que su fe no faltara, pero él dejó que el miedo fuera más grande que la fe. Y Jesús viene a demostrarle después que por encima de sus miedos estaba el propósito. Entonces Jesús resucita y va al mar donde está Pedro y lo llama para afirmar sus convicciones y le pregunta las mismas veces que lo negó si lo amaba. Y en ese momento Jesús lo que está haciendo es demostrándole a Pedro y demostrándote a ti y demostrándote a mí que por encima de nuestros errores está el llamado que nos ha hecho, que por encima de nuestros miedos está el propósito, que nuestra vida no depende de los errores o de los miedos que podamos tener, depende de su gracia y de su amor para con nosotros. Por encima de ti, por encima de mí está su amor. Necesitamos vivir bajo convicciones y principios, porque si nos dejamos atemorizar,
el miedo se apoderará de nosotros y es un sentimiento que no podemos permitir que nos gobierne, porque no nos llevará a nada en esta vida. Me encanta cuando el Señor le dice aquí a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero antes de decirle esfuérzate y sé valiente, dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, muchacho, que yo voy a estar contigo. El Señor le pudo haber dicho a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente, te espero allá, muchacho, en la tierra prometida, nos vemos. No, le digo: yo te voy a acompañar, vamos, yo voy a estar contigo, todo lo que vas a vivir, yo voy a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar aquí, no te va a pasar nada, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo voy a estar contigo. Y hoy la garantía que tenemos de vivir lo que podamos vivir es que el Señor va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar. Por eso hay que esforzarnos, por eso hay que ser pacientes. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo, el Señor no te ha desamparado, el Señor no te va a dejar. Por muy difícil que sea la situación, el Señor ha prometido que ahí va a estar a tu lado. Lo sientas o no lo sientas, Él está contigo. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos por lo que creemos, no por lo que vemos. Él está con nosotros. Esa promesa nos sostiene y por esa palabra vivimos. El Señor está con nosotros. Y lo cuarto y último está en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo primero que le dice es: yo conozco por lo que está pasando. Lo segundo, la vida sigue. Lo tercero, esfuérzate y sé valiente. Y lo cuarto, obedecer. Diga conmigo: obedecer. Este versículo comienza diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Di conmigo, por favor: nunca. Di conmigo: nunca se apartará este libro de mí. Nunca. Que nunca se aparte este libro de tu boca, dice el Señor. Nuestra prioridad debe ser la palabra de Dios. Ella debe ser nuestra prioridad. En ella está la guía para todo lo que necesitamos. Nuestro buen consejo, aquí está. La sabiduría que debemos adquirir, aquí está. Y el Señor dice: medita en ella. Que no se aparte, medita en ella, pero medita de día y de noche. Reflexiona en ella de día y de noche. Piensa en ella de día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Porque dependiendo cómo sea tus primeras horas de la mañana, eso va a depender del resto del día. ¿Quién no tenía una pelotera en la casa temprano? Mira, tú pareces que te hubieras levantado con el pie izquierdo. ¿Quién no ha tenido un disgusto desde temprano en la mañana? Parece que se le dañara el día. Por eso el Señor dice: medita en ella de día, vamos, antes de salir, de día, temprano, medita en la palabra. Que el primer contacto del día sea la palabra. ¿Por qué? Porque si te alimentas de la palabra y meditas en ella, vas a tener fe para enfrentar lo que venga. Vas a tener ánimo, vas a tener esperanza y vas a tener una promesa en tus labios que declarar a pesar de la tormenta que pueda venir a tu vida, a causa de que estás lleno de la palabra, que da vida, da esperanza. Señor, y te medita en ella temprano, pero también cuando te acuestes. En la noche hazlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu último pensamiento en la noche, va a depender si vas a tener paz. Dependiendo de tu último pensamiento en la noche, vas a depender la tranquilidad que vas a tener mientras duermes. Ese último pensamiento de noche se guarda en tu corazón. No sé si te ha pasado que lo último que haces antes de dormir es ver el celular y de repente no puedes dormir. Parece que la mente te quedó abierta. Cambia eso por la palabra. Léela, medita en ella. No leerla por leerla, meditar en ella. ¿Qué me quieres decir, Dios? Háblame, guíame, susurrame al oído. Y te aseguro que tu sueño será tan placentero como los sueños del salmista cuando dijo:
en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. Porque solo Dios te hace vivir confiado. Que aunque tengas tremendo problemón, al leer la palabra vas a tener esperanza y vas a vivir confiado de saber que en Dios está lo mejor para tu vida. Amén. Y cierra diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro, medita en ella, ya conforme a todo lo que está escrito. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para obedecerla. Dios no nos llamó a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Cuando obedecemos la palabra, cada promesa de Dios es una realidad en nuestra vida. Y termina el Señor diciendo en este verso 8: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 8 se resume así: esfuérzate y sé valiente. Obedece la palabra y entonces harás tú mismo, por esforzarte, por ser valiente y por obedecer al Señor, tú mismo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero decirte que el más interesado en que te vaya bien en la vida es el Señor. Si nosotros deseamos que le vaya bien y que sean prósperos las personas que amamos, cuanto más Dios, que dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo, como no dará también con Él todas las cosas. Dios quiere que nos vaya bien. Y hoy Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué: yo conozco lo que estás pasando, pero la vida sigue. Esfuérzate y sé valiente y obedéceme, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa es una mañana para hacer un voto con el Señor y decirle a Dios: yo quiero esforzarme, ser valiente en medio de lo que pueda estar viviendo. Yo quiero, Señor, ser tan valiente que quiero demostrarte cuánto te amo al obedecer tu palabra. Y si hasta el día de hoy me he quedado en el pesar y en el ayer, hoy me levanto de esa situación para seguir adelante, a conquistar, a alcanzar lo que tú has determinado desde el cielo para mi vida. No más pesares, que venga tiempo de gozo y tiempo de alegría a causa de las promesas de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Y ahí dónde estás? Si tú dices en esta hora: yo quiero hacer un compromiso de avanzar, de crecer, de esforzarme, de creer, de seguir soñando, de conquistar. Quiero hacer un compromiso con Dios y conmigo mismo de avanzar, soltando lo que quedó atrás y avanzando hacia lo que está por delante. Yo quiero invitarte que puedas en esta hora colocarte sobre tus pies y que juntos tomemos decisiones en esta mañana.